esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Estamos llenos de preguntas y tratando de entender qué pasó el martes con este blackout inédito en la historia de Chile. Y para saber, conocer y que nos explique, estamos al teléfono con Claudio Sivas, que es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue presidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Kiki? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar. Oye, mira, este tema. Yo explicaba esto para hacerla corta, para que entendamos que el sistema, yo estoy mirando aquí las ampolletas del estudio donde estoy, entonces alguien generó esa electricidad, alguien la transportó desde donde se generó y alguien la distribuyó, que lo más probable es que sea en él acá, y por eso se prende la luz, ¿no es cierto? Entonces lo único que tengo claro ahora, después de leer los diarios, es que el pecado original estuvo en una línea de transmisión, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, este episodio que fue, como bien decías, inédito para la escala en Chile, también fue inédito para la escala en Chile porque por primera vez ocurre un blackout cuando Chile es un país con un sistema interconectado completo desde Arica a Chiloé. Hasta el 2017 teníamos dos grandes sistemas, uno en el norte grande y uno en el centro sur. Y la electricidad, efectivamente, el modo hoy principal de cómo llega a tu ampolleta, a la de todas las casas, es a través de primero la generación que ocurre en todo Chile, en distintas partes. Hay más de 800 unidades de generación que se conectan a esta gran red que es como de arterias, que son las líneas de transmisión, que hay distintos niveles. Hay como grandes carreteras, como la que tuvo la falla, que son de muy alto voltaje, que son estas torres que tienen 6 líneas pues, en total y son grandes. Después hay líneas de subtransmisión y después todas esas van a los grandes centros de consumo, típicamente las ciudades o las mineras o las industrias, y llegan a través de las líneas de distribución, que son de cada empresa distribuidora en cada ciudad, al hogar. Eso es el modelo más normal hoy día en el mundo entero de grandes sistemas de transmisión que tienen muchas ventajas de por qué son así. Pero, como demostró el episodio que ocurrió el martes, también, producto que está todo integrado en un gran sistema, si es que ocurre algo tan improbable y tan único que lo que ocurrió el martes, puede terminar propagándose y colapsando todo el sistema y después, bueno, requerir volver a reiniciarse. Ya, mira, primera divergencia. La empresa ISA, que es dueña de la línea de transmisión que falló, dice que solucionaron el problema en 44 minutos y que eso es muy eficiente. Y ahí te voy a preguntar también por el coordinador eléctrico, quién es, porque apareció este señor y esta institución que yo no tenía idea que existía. Y el coordinador dice, no, muy lento, 44 minutos. Entonces, mi pregunta es, si la empresa solucionó el problema en 44 minutos, ¿por qué es que es muy grande la pregunta? Primero te voy a preguntar, sí, coordinador eléctrico, ¿qué es lo que es? Mira, tal vez yo también, antes de todo, lo que más me ha sorprendido de cómo se ha dado el debate desde el día del minuto casi uno, es la búsqueda culpable y no la encontrar, primero, las soluciones de la emergencia en el primer momento, y Claro. segundo, es en los aprendizajes, en cómo esto no debe volver a ocurrir. Como que eso es el foco que era Sí, tener pues se la están conversación. echando la culpa entre todos. Todos se apuntan unos con otros y todo. Pero para partir explicando, te había explicado esto de que tenemos un sistema que generación, transmisión, distribución. Bueno, hay un director de orquesta de todo esto, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una organización autónoma, creada por ley, que tiene un gobierno corporativo, un consejo directivo y tiene un equipo técnico. ¿Y de quién depende él? Él depende, o sea, el director ejecutivo, que es como el gerente general, depende de su consejo directivo, que es un cuerpo colegiado de expertos, todos muy de alto nivel técnico, que han sido nombrados a través de un sistema combinado entre alta dirección pública, que permite asegurar de que los que están ahí son personas que entienden mucho de la complejidad de este tema, porque realmente gestionar, ya que no lo conocías, un día hasta invitar al centro de control que está en Pudahuel del coordinador, que es como ir a Houston de la NASA. ¿Y eso quién lo paga? Impresionante. Lo pagamos todos los usuarios en la tarifa. Es un cargo muy menor, si uno piensa todo lo que significa el volumen de energía de un país. El orden de magnitud de no sé, 0,1%, no sé, del costo significa coordinar esto. Pero alguien tiene que actuar, director de orquesta, porque si no, esto no funcionaría. ¿Y ahora el director de orquesta también le están echando la culpa? Esto es como el CHOA para el terremoto. Bueno, ¿te acordás que el CHOA que no mandaron el fax, que nadie comunicó, que estaban todos listos? Bueno, el coordinador también le están llegando palos, pero él es juez y parte, porque también dice, bueno, yo voy a investigar, y entonces las empresas dicen,
Ah, ya, pero usted no investigue, porque usted también es parte del problema. Entonces, pero bueno, ya, efectivamente, ya, pero partamos primero por lo básico. Sí. Tú me preguntaste por la empresa también. Nuestro sistema eléctrico nacional tiene a cargo de todas las distintas funciones, la distribución, la transmisión, la generación, son empresas privadas. Es un modelo que Chile adoptó en los 80, que después fue imitado por la gran mayoría de los países del mundo, que es el modelo convención mundial de cómo es la mejor manera de operar y tener un sistema eléctrico. Y todos tienen un operador del sistema independiente, que precisamente busca que no esté capturado ni por las empresas ni por el Estado, que podría tener incentivos políticos, que es un grupo muy técnico, pero que puede tener responsabilidades en un evento como este, porque al final de cuentas es el director de la orquesta. Y ese modelo hace que, si bien el Estado planifica las grandes líneas de transmisión, las constructoras y operadoras de estas líneas son empresas privadas. Y en este caso, se trataba de una línea muy importante que viene desde Copiapó a Santiago, en jerga eléctrica de Cardones a Polpaico, que al momento de la falla estaba transmitiendo un volumen de electricidad muy alto. Estaba en su máxima capacidad, 3 de la tarde, día de verano, sol, y por alguna razón que la investigación técnica va a tener que determinar, en un momento se abrieron las dos pistas, los dos circuitos. O sea, algo que nunca debería ocurrir, porque el sistema está diseñado para que ocurran fallas, pero no está diseñado para que ocurran dos fallas improbabilísimas al mismo momento, sin que de alguna manera se produzca alguna perturbación. Y esa es la primera responsabilidad que va a haber que identificar. ¿Por qué? Y ahí, bueno, el coordinador tiene una responsabilidad de investigación, pero finalmente no es el coordinador el que sanciona o el que aplica las multas, sino que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y probablemente, dada la escala de la falla, va a ser importante que haya un panel tanto académico nacional y de expertos internacionales, porque estos además son casos interesantes de estudio. Estos casos se dio en el noreste de Estados Unidos, que implicó Nueva York como 14 horas sin luz, se dio en Italia en el 2003 con una parte suiza, se dio en Brasil, se ha dado en Argentina en el 2019, que afectó Paraguay y Uruguay. Son pocos casos, claro, pero que hay que tomar grandes, pero hay que tomar lecciones para que justamente sistemas tan complejos como lo son hoy día los sistemas eléctricos no produzcan estas fallas que generan este enorme impacto en la población. Estamos hablando con Claudio Siva, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, que sabe muy bien el tema eléctrico. Entonces, mira, Claudio, voy a seguir una lógica de... Entonces, dice ya, falló esto, no son 44 minutos, lo arreglamos, pero después dicen, pero debería haber entrado a operar SCADA, y SCADA falló también. ¿SCADA qué es lo que es? A ver, separemos las cosas. Primero, efectivamente, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el gran evento climático de invierno, donde se cayeron árboles y hubo daño en los sistemas de electricidad, en este caso no hubo un daño, simplemente la línea se abrió y efectivamente, yo ahí no tengo idea y eso será bueno que se vean estándares internacionales, la empresa se demoró esos 44 minutos en reponer la línea para ponerla de nuevo dispuesta al servicio. Pero en esos pocos minutos después del episodio, Chile se había ido a oscura. Entonces empieza a pasar lo que se conoce el proceso de reposición del servicio. Y ese proceso, primero que nada, implica mirar en qué estado quedaron todas las unidades que tuvieron esta detención abrupta. Imagínate una termoeléctrica enorme girando a alta velocidad, las hidroeléctricas, todas estas unidades que estaban girando y que les tiraron el freno a mano de emergencia y quedaron, en algunos casos pueden producirse hasta incluso daños, y eso es lo primero que tiene que ocurrir. Y, entre otras cosas, hay un sistema de comunicación que operan cada empresa que se llama SCADA, que tiene que ser capaz de entregar esta información sobre el estado de cada una de las líneas y de dónde está ocurriendo cada cosa. Y ahí empieza a haber problemas en la reposición del sistema, porque efectivamente hubo problemas de comunicación automática y tuvieron que empezar a tener comunicación manual, literalmente llamando por teléfono, oye, ¿en qué estado está la subestación tanto? Sí, estamos ok. ¿Y esa SCADA de quién depende? Hay distintos, cada empresa tiene una SCADA. Aquí lo que parece que se está planteando es que la SCADA de otra de las compañías de transmisión, que es de las más grandes, tuvo una falla en su software o algún tema, pero ahí todo eso, insisto, va a ser materia justamente de investigación y aprendizaje, y que esto es importante, obviamente, parte de esto tiene también después sanciones si las cosas no operan como deben operar, y también compensaciones. Sí, o sea, las empresas tienen que compensar indirectamente o directamente a los usuarios por la electricidad que no llegó. Ya, entonces SCADA
SCADA dicen que el gremio de transmisores dice que la falla en el sistema de comunicación, que falló SCADA, obligó a, como dices tú, a enviar cuadrillas, todo eso, y que ahí le echan la culpa, ahí aparece el coordinador. Dice que la comunicación que el coordinador debió haber tenido con las subestaciones no se hizo, según el coordinador se hizo, y el coordinador dice, yo no fui, fue Transelec. Bueno, efectivamente, a ver, SCADA es como un término genérico para cualquier sistema de control de un proceso industrial complejo. No quiere decir que Transelec tiene un SCADA, cada una de las empresas generadoras tiene SCADA, las empresas industriales de otro tipo también tienen SCADA, que son esas centros de control como pantallas que miden la presión, la temperatura, no sé, incluso la velocidad del viento. En el caso de las líneas se mide cuánta energía se está transmitiendo, pero incluso la temperatura de las líneas. Y ahí, en la reposición del sistema, hubo algunos intentos de reponer el sistema. Vuelvo a insistir, imagínate la complejidad de 800 unidades que hay que reponer, 30.000 líneas de transmisión que hay que volver a energizar. Y no hay energía. Y para energizar y para operar un SCADA, que tienen obviamente respaldos, tienen generadores, baterías, de las primeras cosas que sirven para reenergizar el sistema es usar las unidades, que incluso yo llamaría más antiguas o más sencillas del sistema, que son las hidroeléctricas, porque son capaces de usar el agua que tienen embalsada o que está pasando por sus turbinas para reiniciar y empezar a generar un poco de electricidad para que permita empezar a movilizar otras unidades como las termoeléctricas que necesitan bombeos de sus combustibles, bombas de aire, etcétera. Y así el sistema empieza a reiniciarse. Por eso ahí aparece la generadora en él, porque dice... Claro. Por eso, pues, todo esto esto literalmente es un enorme colapso, pero que luego no puedo llegar, es como reencender el computador y abrir todas las aplicaciones. Pero eso no ocurre a la escala de un sistema como este en cosa de minutos. De hecho, yo estuve, a propósito de la misma pregunta que me han hecho estos días, revisando la experiencia comparada de todos estos grandes apagones mundiales de los últimos 20, 30 años, y un tiempo de reposición de la mayoría tomó al menos 6 horas. En el caso de Nueva York, incluso la ciudad estuvo hasta 12 a 14 horas en algunos sectores sin luz. O sea, estamos hablando dentro de los márgenes de lo que ocurre. Ahora, insisto, responsabilidades hay que identificar, esas responsabilidades porque después obviamente debieran implicar mejora en los equipos. Las empresas tienen que hacer prácticas, tienen que probar esto. Yo, por ejemplo, hablaba con el director del Sotero del Río, lo que le había pasado, y él contaba que por de esas suertes, el sábado habían hecho una prueba de los generadores de qué pasa cuando se corta el suministro. Porque hay cosas que no pueden fallar. Claro. O sea, un hospital no puede fallar el suministro, están en una plena operación, no puede fallar. Y todo esto es parte de los protocolos que tienen que revisarse y tomar lecciones de esto. Ahora, Claudio, a ver, rebobino, falla la transmisión, empresa ISA dice que 44 minutos tenía repuesto el servicio, más allá si es poco o no, eso lo veremos después. Después dicen, bueno, pero falló ahí la transmisión, pero también falló SCADA. Después dicen esto, falló SCADA. El SCADA de Transelec, pasamos precisos, falló el sistema de control de otra empresa. Eso, lo que claro. pasa es que la empresa Transelec es una empresa que tiene un rol muy gravitante porque es la más importante transmisora de Chile y por lo tanto tiene muchos puntos de control y de operación. Claro, y no estuvo operativo hasta las 6 de la tarde. No funciona. Claro, no estuvo operativo hasta las 6 de la tarde, dice el coordinador, dice yo, la verdad que... Ya, y después, tercera etapa, como dices tú, ya las generadoras tienen que empezar a bombear luz porque la hidroeléctrica. Y dos hidroeléctricas tuvieron problemas de conexión que no debería haber sucedido, por lo que he leído, que son de Enel, porque están preparadas precisamente para la urgencia esas generadoras. Tampoco sabemos qué tipo de problemas tuvieron. En cambio, Enel y los generadores dicen, no, nosotros estábamos disponibles, pero no nos autorizó el coordinador. Y dan un ejemplo que yo daba. Nosotros teníamos el avión listo, pero no nos dijeron por cuál pista teníamos que ir. Claro. Mira, yo repito lo que te decía muy al comienzo. Yo encuentro sorprendente y me pasa que es un cambio cultural que ha pasado en Chile en la última década y he estado tratando de reflexionar qué cambió. Pero antiguamente, cuando ocurrían estas grandes catástrofes, nosotros teníamos una capacidad como país, y espero que la tengamos todavía, de primero colaborar rápidamente juntos, público, privado, sociedad civil, todos para resolver los problemas en función de la crisis. Y segundo, después, trabajar colaborativamente en encontrar las soluciones y respuestas para los aprendizajes. Si de qué me sirve, o sea, al final va a haber, obviamente, identificación de los responsables y va a haber las respectivas sanciones, pero eso no es el objetivo final. El objetivo final es tener un sistema eléctrico más resiliente, porque el futuro
va a ser más eléctrico, vamos a tener más electricidad necesaria para los hogares, para el transporte público. Hoy día era el metro y algunos buses eléctricos, pero el día de mañana todo el sistema de transporte va a ser eléctrico. Entonces, ahí vamos a empezar a ocurrir, Claro. y yo me pondría en tratar de cambiar la conversación hacia las soluciones y aprendizajes. Ya, eso me gusta. Porque sí. Va a haber otro camino que va a ocurrir, sí o sí, que es el de las sanciones y de las compensaciones. Pero concentrémonos en los aprendizajes. Ya, y solución de aprendizaje. Yo he leído esta línea ¿cómo se llama? Quimarlo Aguirre. Quimarlo Aguirre. Ya, Sí. que entiendo que esa es una línea paralela. Explícanos bien de qué se trata, porque ya tenemos claro el problema, que Olascoa, vamos a ver, o sea, no tenemos claro el origen, o sea, la falla misma, pero ya, ok, se cortó la luz, puede cortarse de nuevo, sí. Ya, ¿qué soluciones tenemos? Porque me imagino que todas estas soluciones son a largo plazo. No es que vamos a levantar una línea eléctrica en 2 años. No, lo primero que hay que tener conciencia es que como todo sistema humano y sobre todo interconectado, siempre va a tener alguna probabilidad, aunque sea muy remota, de falla. A menos que la inversión sea tal que la tratemos de hacer totalmente, que la falla sea tan improbable que no ocurra. Pero tiene un costo impagable. Eso uno lo hace para cuando va a la luna o los aviones tienen el sistema de redundancia donde uno tiene cuádruples redundancia. Un sistema eléctrico tiene típicamente al menos una seguridad que se llama N-1. O sea, si llega a fallar una gran cosa, la más grande del sistema, el sistema no debería caerse. Lo que pasa es que aquí fallaron dos circuitos. Y ahí el sistema tuvo esta propagación de eso. Entonces el primer aprendizaje es cómo nosotros aseguramos que el sistema tenga más resiliencia ante probabilidades de falla de gran escala. Y eso tiene en parte que ver con infraestructura, como la línea esta que tú mencionas, que es nuevamente en jerga eléctrica Quimarlo Aguirre, pero en castellano Antofagasta-Santiago, que va a permitir agregarle una nueva carretera de energía desde el norte grande, donde hay gran energía solar, y hacia el centro-sur. Pero yo no te podría asegurar, y es muy difícil de saber, si es que efectivamente eso habría evitado o no el colapso el otro día. Pero probablemente sí, en la medida que tú tengas más infraestructura, tú aumentas la resiliencia. ¿Y eso en qué está? Sí, además, bueno, esa línea es una línea de construcción, es la más grande obra de infraestructura energética que Chile ha impulsado, porque esto lo planifica el Estado, pero lo está ejecutando la empresa Conexión, que implica además, imagínate la distancia, Santiago-Antofagasta es una línea que solo va de punto a punto, porque es la primera línea en corriente continua, que es un tecnicismo, pero que permite que la energía se transmita sin pérdida entre Antofagasta y Santiago. ¿Y esos son torres? Claro, son miles de torres. Es como una ruta 5 sur o una ruta 5 paralela a la 5. Si se corta la 5. Y más grande todavía que la actual. Entonces, esa línea va a ser muy relevante y debería estar, ojalá, lista alrededor del año 2030, porque además va a permitir descomprimir algunos temas que hay hoy día de congestiones, producto de que no permite, por ejemplo, retirar algunas centrales carboneras que hoy día aseguran aseguran el suministro en la zona centro-sur, como son las de Ventanas en Quintero, etcétera. Pero una de las cosas que también habría que mirar es que nosotros, como somos un país bien único, lo sabemos, en términos físicos también, nuestro sistema eléctrico, no hay experiencias comparadas de un sistema eléctrico de 3.100 kilómetros longitudinal. La mayoría de los países están enmallados, eso quiere decir, Francia está conectado a Alemania, Bélgica, Italia, con España poco, y nosotros deberíamos considerar, si queremos evitar esto, hacer interconexiones con Argentina. El sistema argentino es mucho más grande que el chileno, por lo tanto, si hubiéramos estado interconectados en el centro, en el norte y en el sur, eso permite, uno, reponer el servicio muy rápido en caso de una falla generalizada, pero hoy día no tenemos interconexiones con Argentina relevantes. Hay una línea a la altura de Antofagasta que solo permite intercambiar energía, pero no está realmente interconectado. Entonces, esa es una solución posible, pero tiene un costo. Claro. Porque además no es necesariamente sí, tiempo también, pero no es necesariamente un caso de negocio, porque tú tienes que operar un sistema eléctrico, ojalá de la manera más barata posible, pero también de la manera más segura posible. O sea, el costo de no energía para la minería, para la ciudadanía, para todos nosotros, es enorme. Como que nos olvidamos porque la asumimos en todo momento. Entonces, primera solución es infraestructura física. Potencialmente pagar, pero para pagar por seguridad, no pagar por provisión de energía de Argentina, para que estando conectado en Argentina evitemos nuevos cortes, pero estando interconectado también nos aumenta eventualmente los riesgos. Imagínate un gran apagón argentino, se podría propagar hacia Chile. Entonces, quiero decir que siempre esto tiene un costo y beneficio.
Otra alternativa es invertir en sistemas de software y asegurarse realmente que todo lo que está ocurriendo hoy día, los sistemas automáticos, que estén realmente en línea con lo que se necesita para una rápida reposición. Hay tecnologías emergentes, pero todo esto evoluciona también muy rápido. Entonces yo creo que requiere de una revisión de la tecnología. Y lo otro que va a ocurrir, que tal vez lo más importante, es que en el futuro crecientemente vamos a tener más generación distribuida y también almacenamiento distribuido. Las casas con techos solares, industrias con techos solares, que hoy por hoy no pueden autogenerar mientras la red no esté operativa, pero potencialmente en el futuro, y esto ya lo hemos visto, muchos lo han hecho, toman su auto eléctrico, lo enchufan a la casa y pueden tener luz toda la noche. Si un auto eléctrico al final es un gran banco de batería, como lo usamos nosotros para cargar el celular, pero aquí el equivalente a la escala de una casa. Y eso va a ir cambiando. Entonces también nuestra dependencia nos va a hacer más resiliente tener, por ejemplo, un auto eléctrico. Claro. Ahora, todo esto, todas estas inversiones, se lo escuché al de Distribuidoras de Chile, Javier Tapia, le preguntan... Transmisora, él es de transmisora. Perdón, Javier. transmisión. Dice, bueno, ¿y por qué no? Él dice que hay un déficit de inversión, infraestructura. Entonces le pregunta, ayer Iván Valenzuela le preguntó, bueno, y a juicio de usted, ¿por qué existe eso? Dijo, porque nadie quiere hacer las inversiones, porque sube la cuenta a la luz y políticamente es un problema. ¿Todas estas inversiones significan que va a ser luz más cara? Porque la promesa era que la luz iba a bajar de precio con la energía renovable y todo, y claro, por una cuestión técnica estamos pagando más luz, que fue una cuestión técnica política que se decidió. Pero a futuro, o sea, todas estas inversiones, software, la carretera, la SOTA, ¿significa que vamos a pagar más? Mira, yo te diría, por ejemplo, si tú quieres asegurar cierta calidad de servicio, que es uno de los focos que habría que poner a propósito de que fue mucho más tema durante el apagón de invierno, implica, por ejemplo, hacer mayor inversión en distribución, en las líneas de la ciudad. Ciudades más afectadas a efectos climáticos extremos, como no ocurrió en invierno, si no queremos que se corte la luz, implica necesariamente, por ejemplo, primero que nada, digitalizar toda la red en las casas. O sea, que cada casa sepa y tenga un medidor inteligente que me pueda decir dónde no hay luz, dónde hay luz. Ya, hoy pero acuérdate que se dio la idea y todos quedaron las cosas porque dijeron, no, nos van a cobrar 40 pesos más, no sé cuánto, y no, listo, chao, no. Porque la gente pero nadie mira pero la gente, como que es raro que, bueno, ahí se mezcló con la política, pero el beneficio, hoy día nadie duda de tener en tiempos de año 2025, de que hoy día a través del teléfono uno es posible de saber todo. Pero curiosamente el sistema eléctrico yo no tengo idea. Entonces eso es la primera inversión que se va a requerir, es marginal, comparado con la inversión que se requeriría, por ejemplo, para hacer que las líneas de poste de las ciudades sean más seguras a las caídas de árboles o choques, que sería soterrar. O porque eso también va a ser una inversión. Tiene que ver en parte con que nuestro sistema eléctrico, que fue es una infraestructura y un modelo regulatorio de los 80, pero Chile hoy día tiene una expectativa de calidad de servicio muy distinta. Y eso tiene que tener como correlato la disposición a pagar por un sistema que tiene un precio de un estándar bien distinto al país que éramos hace 20, 30 años. Claro. En Europa, la calidad de servicio es muy mejor a la nuestra, pero la electricidad tiene un costo relativo también mayor. Dicho lo anterior, efectivamente va a haber ámbitos de menores costos, como por ejemplo la producción. La producción, crecientemente, el costo de producción es cercano a cero. No el costo capital, pero sí el costo de producción. El insumo, sol, viento, agua, es cada vez más barato. Entonces, en resumen, efectivamente se requiere inversión para aumentar la resiliencia a nivel tanto de distribución, como te digo, digitalización, el soterramiento de red, etcétera. A nivel de transmisión, hay ciertos sectores del país que hoy día son súper frágiles, por ejemplo la zona de Chillán, Concepción, a veces más la zona de Puerto Montt. Acaba de mostrar un lugar con cierta fragilidad, ¿no es cierto?, en la zona de Vallenar. Pero esa inversión debiera, uso el debiera, tener como correlato la posibilidad de también obtener energía a menores costos que nos permite traer el sol del norte o la energía del viento de la zona de Taltal o de Coquimbo. Oye, Claudio, se nos fue el tiempo, muy interesante, muy como buen profesor, muy académico, y vamos, y ya nos va quedando más claro que esta cuestión es sistémica, y lo otro que estas acusaciones cruzadas son de harto mal gusto, creo. Yo creo que efectivamente, y tiene que ver con un cambio también bueno, esto no es un fenómeno local, es bien global, tanto así que también los fenómenos de transmisión son un fenómeno global, no es un fenómeno que ocurra solo en Chile, la dificultad de tener más transmisión. Pero sí creo que hay que cambiar el tono en la forma de abordar los temas, liderar de manera distinta la discusión para plantear soluciones, nuevas innovaciones,
Y el camino de las responsabilidades tiene su curso establecido por ley, hay regulación al respecto, pero creo que lo más que sirve para la ciudadanía y para la sociedad en general es ponernos en los aprendizajes y las soluciones y las tecnologías que necesitaríamos para evitar esto a un costo que estemos dispuestos a pagar. Exactamente. Oye, 1.000.000 de gracias, Claudio. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica.